Bien, en el presente video vamos a hacer la simulación de lo que sería el proyecto que realicé en PIC para la materia microcontroladores del Instituto Janssen en Posadas Misiones. Bien, para comenzar tenemos un PIC 16F628 conectado a un MAX 232 y a su Virtual Terminal, donde al enviar determinados caracteres se van a activar y desactivar las salidas dispuestas en el puerto B, ¿sí? En este caso estoy usando unos LEDs en el circuito impreso a presentar. Se encuentran relés que son activados por unos pequeños transistores, ¿sí? Bien. El proyecto consiste básicamente, vamos a abrir aquí mi teclado en pantalla. eh, Al enviar las teclas de la Q a la T, se activarán respectivamente las distintas entradas. Perdón, las salidas, ¿no? Se pondrán a 1 y de la A a la G se pondrán a 0. Vamos a intentarlo. Le damos play, enviamos una Q mayúscula y como vemos el puerto RB7 pasa a 1, ¿sí? El bit 7 del puerto B pasa a 1. Enviando una A, el mismo se pone a 0. Con una W, el pic, o sea, para que sea de manera más ordenada y no se me queden como muy de seguido los, los dígitos, ¿sí? Enviados en el Virtual Terminal, decidí que el micro envíe el carácter que yo estoy escribiendo, por ejemplo la Q, y un espacio, de forma que se vea mejor, nada más. Es decir, envía dos caracteres. Por ejemplo, aquí envío la S, desactivo el LED 2, enviando QRT, activamos todas las salidas y volvemos a desactivar respectivamente con el teclado. Ahora, una funcionalidad extra, por decirlo así, que le he agregado al proyecto es la lectura del estado de los pines que, bueno, en este caso me sobraron en el microcontrolador, que son en el puerto A. El puerto A lo he configurado como entrada con unas resistencias de pull down y yo puedo leer si las mismas se encuentran a 1 o a 0 preguntando desde el teclado con la tecla Z. Como vemos, del bit más significativo al menos significativo, ¿sí? Del 3 al 0, por ejemplo, vamos a activar el bit 0 y vamos a preguntar con la Z, preguntamos. Tenemos entonces activado el menos significativo. Vamos a activar el más significativo, en este caso está escribiendo en forma binaria el estado de las respectivas entradas, ¿sí? Esto por manera de optimizar y el tiempo y tal y poder presentar el proyecto a tiempo, he decidido hacerlo de manera reducida. Otra manera sería colocar un pequeñito teclado o algo similar, de forma que yo al apretar el botón directamente él envíe el estado de las entradas. Pero no lo he programado de esa manera, sino que el micro en este programa requiere que uno pregunte en qué estado se encuentra el puerto A. Bueno, podemos echar un pequeño vistazo al código. ¿Sí? El mismo posee unas 240 líneas, solamente utiliza una librería de retardos, que es la clásica del 84A. En este caso yo estoy usando un cristal de 20 MHz, ¿sí? Por lo tanto me cambia el valor que tengo que introducir en SPBRG. En resumen, lo que hace este código:
tenemos los fuses, org0, colocamos estos dos registros en el cblock, ¿sí? A partir de la dirección 0x20 para guardar el dato y otro para utilizarlo como comparación. Limpiamos el puerto A, cargamos este valor en cmcon y deshabilitamos los comparadores. Vamos al banco 1, configuramos el puerto B, ¿sí? Todos son salidas menos RX, que sería una entrada, ¿no? Recepción X. Luego seteamos las entradas del puerto A, que son las que vamos a utilizar. Cargamos el valor .32 en decimal, ¿sí? O sea, el valor 32 decimal, perdón, para que sean a 9600 baudios a 20 MHz, como es nuestro caso. Y le decimos, utilizando el registro TXSTA, ya aprovechando que estamos en el banco 1, le decimos que la transmisión será asíncrona, de baja velocidad, de 8 bits, habilitamos TX y habilitamos la interrupción, ¿sí? En el PIE 1. Volvemos al banco 0, ¿sí? Y habilitamos TXRX, RX, señalamos que va a ser una recepción de 8 bits. Limpiamos el flag y comenzamos el programa, ¿sí? Limpiamos el puerto B y iniciamos el programa. Básicamente nosotros hacemos una especie de pooling en el PIR 1, bit 5, ¿sí? En el RC y F, que sería como nuestra interrupción. Cuando hay una recepción, este se pone a 0, ¿sí? Este se pone a 1, perdón, cambia su estado. Así que este va a estar aquí saltando de estar haciendo un pooling para luego pasar a comparar. Con el valor Q si es que se recibió algún dato. Si no es Q, pues simplemente compara con A, con W, con S, con E y de la misma manera se repite el bucle. Básicamente lo que hace nuestra comparación es guardar el dato, luego aplicar un sword, que es W. Si son iguales el carácter Q con el dato recibido, esto nos dará de resultado 0, por lo tanto el flag Z de nuestro status se pondrá a 1. Entonces lo que hacemos es preguntar si Z es 0 o 1. En caso de que sea 1, el programa salta aquí, carga el valor Q y lo envía por el puerto serie, un pequeño retardo, ¿sí? En este caso no son 100 milisegundos porque estamos a 20 megas y tengo el mismo INC que es para 4 MHz del PIC 84A, el que estaba en el libro. Cargo el espacio que les había comentado y lo vuelvo a enviar por el puerto serie. Pongo el bit 7, en este caso puede ser, acá uno puede hacer la opción que uno quiera, digamos, habilitar una entrada, no sé, cambiar el valor de algo, sumar, restar la operación que uno desee. En mi caso, simplemente pongo a 1 y es como activar un relé o informar el estado de algo. Eso ya depende del programador. En mi caso solamente prende un LED en forma simbólica. Limpiamos el flag porque si no siempre va a estar recibido, ¿no? Y podemos un pequeño retardo y volvemos a preguntar. Todo el bucle de comparación funciona igual con el XOR, solamente que el XOR, perdón,
solamente que cambia la letra que se utilice. Para el pedido del estado del bit Z, ¿sí? Tenemos aquí nuevamente nuestro sort. Preguntamos si es cero. En caso de que no sea la Z, va al star. En caso de que sea la Z, envía la Z, un pequeño retardo y lee respectivamente las entradas. Como estoy usando bittet f skip 0, o sea, él va a saltar en caso de que es 0. Yo uso cal, ¿sí? Para escribir 0. ¿Y él por qué? Porque él va a hacer un cal return y va a retornar aquí, a la siguiente línea. Sin embargo, no puedo usar goto aquí, porque si... perdón, puedo usar goto si quiero y volver simplemente a lea, pero hice una pequeña línea de texto en donde escribo siempre 0, que se llama escribe 0 justamente, aquí, para ahorrarme líneas de código, y utilizo goto, escribe A3 1, porque está en la posición A3 y 1, y si yo uso un cal inicialmente aquí, en vez de este goto, me va a volver a escribe 0 y va a enviar 1 0, ya me pasó, entonces no me conviene usar goto y simplemente volver a leer A2, por ejemplo. Acá, por ejemplo, estoy saltando a A3-1, A3-1 y listamente, simplemente con un goto vuelvo a donde yo quiero. Porque si uso un cal corro riesgo o de sobrecargar la pila o de volver y escribir 1 0, por ejemplo, en caso de que sea 1, ¿no? Y bueno, con esto finaliza el programa. Escribe la posición correcta, digamos, o sea, testea del 3 al 0 en las entradas del puerto A, bit a bit, y va escribiendo en vía 1 o en vía 0. Con esto finaliza el pequeño video. Voy a estar subiéndolo a YouTube para enviarlo vía mail, ¿sí? Hasta luego.